cada semana en las mayores, Sabor en Números se enfoca en datos, estadísticas y curiosidades sobre lo hecho por el contingente de jugadores latinoamericanos en las grandes ligas. Ya que la temporada regular llegó a su final, vamos a ver por cada país latinoamericano cuál fue el hito logrado por cada jugador, dependiendo de la nación de la que venga. No me enrollo más y comenzamos de una vez. Cuba. Randy Arozarena se convirtió en el primer jugador cubano que consiguió 40 dobles, 20 cuadrangulares y se estafó 30 almohadillas en un mismo año a nivel de grandes ligas. Fueron dos los jugadores nacidos en Cuba que han dado al menos 25 jonrones y se robaron 25 bases empujando más de 100 carreras en una temporada. Adolis García lo hizo en 2022 con 27 jonrones, 25 bases robadas, uniéndose a José Canseco, que lo logró en 1988, 1991 y 1998. Jordan Álvarez es tan solo el segundo jugador cubano que termina una temporada con al menos 300 de promedio, 400 de OBP y 612 de slugging. El otro fue Rafael Palmeiro en 1999. And the Astros lead this game 3-0. As he sends one deep to left center field, all the way back is Gordon near the wall. That ball's gone into the bullpens. 2-home run game for Yordan Alvarez. Astros now lead 5-0. The big man has 10 home runs on the year. De acuerdo con el Elias Sport Bureau, la efectividad de Néstor Cortés Jr. en 2.44 es la tercera mejor para un lanzador de los Yankees en una temporada en los últimos 50 años, mínimo 25 aperturas, solo superado por la 1.74 de Ron Guidry en 1978 y la de 2.40 de Steve Klein en 1972. Check the swing, did he go? Oh, he foul tipped it into the glove of Higashioka, another strikeout. Cionel Pérez de los Orioles de Baltimore alcanzó la efectividad de 1.43. Es la mejor marca en una temporada para un pitcher nacido en Cuba, mínimo de 50 entradas lanzadas. El récord era de Aroldis Chapman con 1.55 en 2016. 3-2. He got him swinging. Strike three, swinging. Perez gets it done in the 10. Según el Elias Sport Bureau, Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago se convirtió este año en el cuarto jugador en la historia y el primero en la Liga Americana con 2 o más juegos dando 5 hits y empujando 5 carreras en la misma temporada, uniéndose a Chris Bryant en 2016, Phil Cavarretta en 1945 y Hack Wilson en 1930. And the Sox are going to take the run. Here comes Abreu. It's another RBI for Moncada. 2-1. Hammered to right field on a line by Moncada. Ward back at the wall, and that rings back in the field of play. Abreu scores, Pollock to third. Ahora vamos con los mexicanos. Julio César Urías alcanzó la efectividad de 2.16 con los Dodgers en 2022 y quedará en los libros como la mejor en una campaña para un pitcher mexicano. El récord anterior era de 2.45 y lo compartían Fernando Valenzuela, 1985, y Teodoro Higuera, 1988. Urías es además el primer lanzador mexicano que lidera su liga en efectividad. And it gets him looking. Urías steals 2-2. Cronenworth down on strike. Steals 1-2. On the corner. Urías home with a 1-2. Got him to chase. Strikeout number 5 for Julio Urías. Fueron 14 los jonrones de Alejandro Kirk. Es la nueva marca en una temporada para un catcher nacido en México, dejando atrás los 12 que sacó Jerónimo Gil en el 2002 para los Orioles de Baltimore. Tres bateadores nacidos en México, Isaac Paredes y los hermanos Urías, Luis y Ramón, que dieron 15 o más jonrones en el 2022. Es la primera vez que 3 peloteros mexicanos dan al menos 15 bambinazos en un mismo año. Urías down the left field line. If it's there, it's gone. It is. A leadoff home run
for Luis Urias. Back-to-back games with a leadoff bomb for the Brewers. Urias drives one to center field. Celestino at the wall, and it's gone! Dead center field! Ramon Urias. Joey Meneses alcanzó 72 hits en sus primeros 55 juegos en MLB con los Nacionales de Washington. El Caballoy es uno de solo 3 jugadores en los últimos 50 años, junto al dominicano Albert Pujols y Ryan Braun, que comienzan su carrera con un mínimo de 70 imparables y 13 jonrones en sus primeros 55 encuentros. 0 for 10, perfect down and away. Stays inside of it nicely. Gonna line this one out to right center. Joey Meneses has a 2-hit day, and that'll skip by Cedric Mullins. Another extra base hit for Meneses. 96 fueron los ponches de Andrés Muñoz desde los Marineros de Seattle, uno de apenas 3 lanzadores latinoamericanos desde 1871 que dejan efectividad de 2.50 o mejor, 2.49 en su caso, y 95 o más ponches en 65 episodios o menos. Los otros son el puertorriqueño Edwin Díaz, también en el 2022, y el cubano Aroldis Chapman en el 2014. And a swing and a miss. And a swing and a miss. And a called strike 3 outside corner. Fueron 4 los turnos consecutivos en los que Isaac Paredes conectó cuadrangular a finales de junio contra los Yankees. Según el Elias Sport Bureau, fue la 44ª ocasión en la que un jugador da jonrón en 4 turnos en fila. Nadie lo ha hecho en 5 seguidos. Shot down the line. 2-2. There's a high shot. Deep into left. That's got a chance. Gone! Home run! Paredes does it again. He homered in the first. Belts one out here in the third. And the Rays take a 3-2 lead. Well, he broke up the no-hit. Continuemos con Puerto Rico. 17.1 los bateadores que ha ponchado el puertorriqueño Edwin Díaz por cada 9 entradas lanzadas en el 2022. El cerrador de los Mets se une al cubano Aroldis Chapman con 17.7 en el 2014, como los únicos lanzadores, mínimo de 50 entradas lanzadas, con una tasa de 17 ponches por cada 9 entradas en una temporada. Nasty slider, foul. 1-2 Struck you down. 104 fueron las carreras impulsadas por Francisco Lindor en los Mets de Nueva York, y gracias a sus 26 jonrones y 16 bases robadas, Paquito es el primer campo corto nacido en Latinoamérica que logra un año de 100 empujadas, 25 cuadrangulares y 15 estafadas en números redondos. RBIs for Francisco Lindor in his last 6. Lindor flies into left center field. Herrera's on the move to the track. To the wall. Off the wall. Between Schwarber and Herrera. Both runners are going to score. Lindor heads for third. That throw gets by Bohm. It's 6-2 Mets. Una fue la cantidad de parejas de hermanos que ha salvado 10 o más juegos en una misma campaña. Lo hicieron este año los hermanos Díaz, Edwin en Nueva York con un total de 31 juegos salvados y Alexis para los Rojos con un total de 10. In that room. You know what? 6. Las temporadas en las que Carlos Correa ha dado 20 o más jonrones, incluyendo esta de 2022, con un total de 22 vuelas cercas. Entre los torpederos nacidos en Latinoamérica, el único con más años dando 20 cuadrangulares es el dominicano Miguel Tejada, que lo hizo durante 8 años. Flash is a left field. Wall can't catch that one. It's in the second deck. That's pretty special. Talking with Correa today about using the whole field. His thoughts about 8. Yadier Molina pasó este año de 1000 carreras empujadas y ahora es uno de los apenas 8 receptores con 2000 hits y 1000 remolcadas en MLB. Los otros son Yogi Berra, Johnny Bench, Ted Simons, Carlton Fisk, Gary Carter, Mike Piazza y el también puertorriqueño Iván Rodríguez. Todos están en el Salón de la Fama. Kind of what I was thinking too. That's what I was kind of getting at with him starting the runner, and I believe that he was going to get a slider. I figured the slider wasn't the wipeout.
12.2. El promedio de ponches por cada 9 innings, 77 en 56 innings lanzados con 2 tercios, que dejó Joe Jiménez este año. El derecho de los Tigres de Detroit es el único pitcher latinoamericano y apenas uno de solo 8 lanzadores en la historia que termina con una tasa de 12 o más ponches y 2 entradas y 1 tercio o menos pasaportes por cada 9 innings, y no permite más de 4 jonrones, mínimo 50 entradas lanzadas. There you go. He did. Sits him down, his third strikeout of the night. 1 away in the New York 8th. Ahora sigamos con Venezuela. 3. La cantidad de jugadores en la historia de las mayores con 3.000 hits, 500 jonrones y 600 dobles. Miguel Cabrera está en ese exclusivo club con Hank Aaron y el dominicano Albert Pujols. The 1-1. Deep fly ball, right center field. That's got carry. It's gone. Number 500 and history for Miguel Cabrera. Right side, there it is. His 3,000th, the third Tiger to ever do it. Iglesias the first to hug him. The Tigers dugout empties as they charge over to first base and let the hug dispensing begin. Oh, what an incredible journey. 12. Los cuadrangulares abriendo juego que ha conectado José Altuve en el 2022. El récord para una temporada es de 13 y fue impuesto por el dominicano Alfonso Soriano con los Yankees en el 2003. Altuve drives one deep to left field. Home run, Altuve! He jumpstarts this game for the Astros with a leadoff home run against their nemesis Trevor Bauer. It's 1-0 Astros. 11 fueron los jonrones que permitió Martín Pérez esta temporada. El zurdo de los Rangers es el primer pitcher venezolano que deja efectividad de 3.0 o mejor, 2.89 en su caso. Strikeout for Perez, number 4. Perez 1-2 to Brantley, struck him out. 7.3. El WAR de Andrés Jiménez esta campaña, versión Baseball Reference. El último jugador latino que dejó un WAR así o mejor en su temporada de 23 años o más joven fue el dominicano Albert Pujols en el 2003 con 8.7. Right back up the middle. Might have got a piece of him, huh? What a play by Jimenez. They're veterans. Line drive. Oh, what a play by the All-Star second baseman, Andrés Jiménez. 348 fueron los juegos que necesitó el venezolano Luis Arraez en Grandes Ligas para llegar a 400 hits, superando entre los venezolanos a Miguel Cabrera, quien lo logró en 349 juegos, solamente uno de diferencia. Well, that's a way to celebrate your birthday right there. He knew it off the bat. Little dance, little celebration going around first, and put him in the lineup today. 4. Las temporadas en las cuales Eugenio Suárez ha dado 30 o más cuadrangulares. Los únicos venezolanos con más zafras de al menos 30 bambinazos son Miguel Cabrera, que lo ha hecho en 10 temporadas, y Andrés Galarraga, que lo hizo en 5 temporadas. 20. Wilson Contreras y William Contreras son apenas la segunda pareja de hermanos latinoamericanos que conectan al menos 20 jonrones cada uno en el mismo año. Con los 22 de Wilson y los 20 de William, los Contreras se unieron a Julie y Lourdes Gurriel Jr., que lo lograron en el 2019. Fly ball well hit to right field, at the track, at the wall, Apo Papo. Atlanta gets a solo home run, BJ, and takes the lead. Driven deep right field, Contreras. That one's got a chance. He's got another homer. Same spot. 2. La cantidad de jugadores en la historia de la Gran Carpa con 4 juegos dando jonrones desde ambos lados del plato en una temporada.
Según el Elias Sport Bureau, Anthony Santander de los Orioles de Baltimore se unió este año a Ken Caminiti, que lo logró en 1996. Does not get the close two-strike pitch, and Santander makes him pay with one of the most towering blasts toward Utah Street we've seen in a long, long time. 13. Este año, Ronald Acuña Jr. se convirtió en apenas el 13º jugador en la historia de las Grandes Ligas con al menos 500 hits, 100 jonrones y 100 bases robadas antes de cumplir 25 años de edad. Swing, fly ball, well hit left center. Ronald Acuña has homer. Well, right on cue. That's why you need his bat in the lineup right there. He ignites not only the team but the fans. Listen to this place when he comes up. One slider too many. That one, and you saw how that one backed up. 6. Los pitchers venezolanos que han pasado del umbral de los 1500 ponches en las Grandes Ligas. Carlos Carrasco se unió a este año a Félix Hernández, Joan Santana, Aníbal Sánchez, Carlos Zambrano y Freddy García. And Carrasco strikes him out with a changeup. Now the 2-2. Swing and a miss. Second fewest first pitches this year. David Smith goes down on the fastball. Y por último, terminemos con la República Dominicana. 2.28. La efectividad de Sandy Alcántara esta temporada. En la era del comodín, desde 1995, el as de los Marlins es apenas el tercer pitcher que termina una campaña con efectividad de 2.28 o mejor, limitando a sus rivales a un promedio de bateo de 212 o más bajo, con al menos 6 juegos completos y 228 innings trabajados. Los otros son el venezolano Félix Hernández en 2010 y el dominicano miembro Salón de la Fama Pedro Martínez, que lo logró en 1997. Young. Yeah. Even better defender. 27-25. El total de jonrones, 27, y bases robadas, 25 de Julio Rodríguez, el novato de los Marineros de Seattle, es el único jugador en la historia que alcanza o supera esas cifras en su primera temporada en las Grandes Ligas. 2-1. Swing, and this is lifted deep. This is driven well. It's out to right field. It is gone. Home run, Julio Rodríguez. 25. La cantidad de aperturas de calidad seguidas que lanzó Framber Valdez entre el 25 de abril y el 18 de septiembre, la cadena más larga en una temporada en los anales del juego. La marca anterior era de 24, que la tenía Jacob deGrom, alcanzada en 2018. Swing and a foul. Is on the way. Striking. He's walked 2 tonight. He picks up strikeout and misses. Swing and a miss. Got it with a fast. 24. Los jonrones que dio esta temporada Albert Pujols a los 42 años de edad para sumarse al club de los jugadores con 700 jonrones. Desde 1871 y hasta la fecha, el único bateador derecho que había dado al menos 20 jonrones en una campaña después de cumplir 41 años era Dave Winfield, con 21 en 1993. Runs. His teammates who all embraced Albert. Baseball immortality. History for Albert Pujols. The 1-2. Albert hits it out to deep left. Number 701 into Big Mac land. The final homestand of his career. Do not rally and win this game. This might be
the final at bat of his big league career. That'll be doing against Sir Anthony Dominguez. 2-1. Hit sharply, past the diving Bohm, and it kicks against the sidewall. Schwarber plays it and holds the runners. Nice play by Schwarber, holding Pujols. Una fue la cantidad de jugadores nacidos en Latinoamérica con una temporada de al menos 25 jonrones, 20 bases robadas, 40 dobles y 120 carreras impulsadas en la MLB. Nadie lo había hecho hasta que José Ramírez en el 2022 lo hizo, con 29 jonrones, 20 bases robadas, 42 dobles y 122 carreras impulsadas. Jose with a line drive to center field. It's over the head of Hill. That's going to go to the wall. Jose's going to go to third. And he'll hold there with a two-out triple on a ball that was misread by Derek Hill. He came in. And now Ramirez ropes one to deep right field. Goodbye! On back-to-back pitches, this went from a scoreless game to 4-0 Guardians. Boy, it happened in a hurry, didn't it? 1.38. La efectividad de Emmanuel Clase, el cerrador de los Guardianes de Cleveland, es apenas el tercer pitcher latinoamericano que pone una efectividad de 1.40 o mejor, ponchando a 75 o más rivales y salva un mínimo de 40 juegos en una temporada. Los otros son el también dominicano Fernando Rodney, que lo logró en 2012, y el panameño y miembro de Cooperstown Mariano Rivera, que lo logró en 2005. There's the heat. Foul tip. Swing and a miss from Clase. Swing and a miss. Clase did it. On the ground is short, Rosario. Game over. 194. Los bateadores que ponchó Cristian Javier en 148 innings con 2/3 en el 2022. El derecho de los Astros es tan solo el segundo lanzador nacido en Latinoamérica en guillotinar a más de 190 bateadores en una campaña en la que no acumuló 150 entradas. El otro fue su compatriota Freddy Peralta, que lo logró en 2021 con los Cerveceros de Milwaukee. Breaking ball, strike three on for Jose Trevino. Swing and a foul tip into the glove of Maldonado. He's pitched. Swing and a foul tip caught by Maldonado. That's Who has fouled out and struck out today. swing and a miss and a career high 10 strikeouts for Christian Javier. To lay things up. Got him, strike three. Got him with gas. 500 y 100. La combinación de bases por bolas, 508, y cuadrangulares, 125, de Juan Soto en su carrera. La estrella de los Padres es el único jugador en la historia en conseguir al menos 500 bases por bolas y 100 cuadrangulares antes de cumplir los 24 años de edad. Soto's second is a Padre, and it's 2-1 San Diego. And he hits that fair down the third baseline. Hassan Kim is in. Grisham follows. And Juan Soto adds two more. And the Padres are up 6. 100. La cantidad de jonrones de por vida a la que arribó Vladimir Guerrero Jr. el 14 de septiembre, a los 23 años y 182 días de nacido. El cañonero de los Azulejos se convirtió en el 10º jugador más joven en llegar al centenar de bambinazos y en el 7º más joven desde 1901 en sumar 100 dobles y 100 cuadrangulares. Reaching for it, Ibanez pops it up. Tricky play. No, it's not. 100.8. La velocidad promedio en millas por hora de la recta de Joan Durán, el derecho de los Mellizos de Minnesota. No hay otro pitcher en las mayores este año cuya recta promedio haya viajado a más de 100 millas por hora. 100-mile-an-hour fastballs. Man, how about that? One Fastballs below 100. In a short burst. Got him. 100. Y por último, 2. Las campañas de Rafael Devers llegando a un mínimo de 40 dobles y 25 jonrones.
42 y 27 en el 2022 respectivamente. El único jugador dominicano que tenía más temporadas de ese tipo antes de cumplir 26 años es Albert Pujols, con 4 temporadas. 1-2, and that one way down the line. Solak into the corner, watching that one sail, and that ball is gone. It's a home run off the pole. Hard hit, snagged by Devers on the dive. He'll throw, little off target, but Sanchez backs away. He's out, and they are all filled up. And he jumps on that one. Deep drive, center field. Watch it go. It is gone. A grand slam. Rafi Devers. He does blow the inning to pieces. Y bien amigos, estos fueron los hitos alcanzados por jugadores latinoamericanos en 2022. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu favorito o cuál fue el que más te llamó la atención. Ya sabes qué hacer. These are going back to the postseason. They'll represent the National League as a wild card representative. And they celebrate behind the mound, and this is a long time coming. Hemos llegado al final de este video y espero que haya sido de tu agrado. Si es así, deja tu me gusta, que sería de mucha motivación para continuar con el contenido. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que formes parte de la comunidad amante del béisbol. Nos vemos en un próximo video. It's one of the most remarkable games I've ever seen. The bottom of the 15th. Swing and a high fly ball. Left field. Way back. Ball game. Gonzalez walks it off. And the Guardians are moving on to the division series. Here in the 15th, the rookie buries one over the high wall. Your final in 15, 1-0 Cleveland. The young ones in Cleveland said 1-2 from Hader. Marte rolls it over. Machado. San Diego will sail into the division series as they come to New York and win 2 out of 3. Joe Musgrove dominates here at Citi Field. 6-0 the final. Pitching, defense, base running, most important.